Dani desayunó en el jardín mientras veía cómo sus dragones se perseguían alrededor de la gran pirámide. Allí arriba se sentía como una diosa. Se sentirán así de solos todos los dioses. Missandei le había hablado del Señor de la Armonía, adorado por el pueblo pacífico de Nad. Según la pequeña escriba, era el único dios verdadero. Dani se compadecía de él. Debía de ser espantoso estar eternamente solo, atendido por hordas de mujeres mariposa. Missandei le sirvió huevos de pato y salchicha de perro y media copa de vino endulzado. La miel atraía a las moscas, pero una vela las mantenía a distancia. Recuérdame que hay que hacer algo con respecto a las moscas. ¿Hay muchas moscas en Nad, Missandei? En Nad lo que hay son mariposas. ¿Más vino? No, la corte se va a reunir enseguida. Dani había cobrado mucho afecto a Missandei. La pequeña tenía una sabiduría impropia de su edad. Además, es valiente. Ha tenido que serlo para sobrevivir. Tenía la esperanza de ver algún día aquella fabulosa isla de Naz. Missandei decía que el pueblo pacífico empuñaba instrumentos musicales. No mataban ni siquiera a los animales, solo comían fruta. Los espíritus en forma de mariposas protegían la isla. Muchos conquistadores habían zarpado rumbo a Naz, pero antes de llegar enfermaron y murieron. Pero las mariposas no los salvaron cuando llegaron los barcos de los esclavistas. Pensó, Algún día te llevaré a casa, Missandei. le prometió Dani. Me habría vendido Llora si le hubiese prometido esto mismo. Pensó, Te lo juro. Una se da por satisfecha con serviros, Alteza. Nad seguirá siempre donde está. Sois muy bondadosa con conmigo. Y tú conmigo. Ven, ayúdame a vestirme. Jiki y Missandei la bañaron mientras Sierry sacaba la ropa que se iba a poner. Missandei le llevó un espejo de plata bruñida para que se pudiera ver. ¿Es este el rostro de una conquistadora? A ella no le parecía más que el de una niñita. Aegon el Conquistador había tomado Poniente con 3 dragones, pero ella había tomado Mirín con ratas de cloacas y una polla de madera. Si una galera de combate podía embestir otro barco, ¿por qué no una puerta? Aquello era lo que había pensado cuando ordenó a los capitanes llevar los barcos a la orilla. Los mástiles se habían convertido en arietes y fue el mástil principal de la Meraxes el que derribó la puerta este. Lo llamaban la polla de Yoso. Ya estaba bien entrada la noche cuando la madera empezó a astillarse y el mascarón de proa de hierro de la Meraxes la atravesó. Dani había querido ponerse al frente del ataque, pero sus capitanes le dijeron al unísono que sería una locura, de manera que se quedó en la retaguardia a lomos de la plata. Oyó cómo caía la ciudad cuando los gritos desafiantes de los defensores se convirtieron en alaridos de miedo. Sus dragones llenaron la noche de llamas. Supo al instante que los esclavos se habían rebelado. Mis ratas de cloaca les han arrancado las cadenas a mordiscos. Cuando los Inmaculados aplastaron los últimos reductos de resistencia, Dani entró en la ciudad. El montón de cadáveres acumulado ante la puerta era tan grande que los libertos tardaron casi 1 hora en abrirle un camino. Cabalgó por calles de adoquines cuyos sumideros estaban atascados de cadáveres. Los esclavos de manos ensangrentadas la aclamaban al pasar y la llamaban madre. Ante la gran pirámide, los merinos estaban acuclillados. Los grandes amos parecían cualquier cosa menos grandes. Despojados de las joyas, resultaban patéticos y despreciables. No eran más que ancianos con los huevos arrugados y la piel llena de manchas, y jóvenes con peinados ridículos. Unas mujeres eran gordas y fofas, y otras secas, todas con los aceites corridos por las lágrimas. Quiero vuestros cabecillas. Entregadlos y los demás seréis perdonados. ¿Cuántos? Había preguntado una anciana entre sollozos. ¿A cuántos hay que entregar para que nos perdonéis la vida? A 163. Fue su respuesta. Los hizo clavar en postes de madera alrededor de la plaza, cada uno señalando al siguiente. Al dar la orden, la furia ardía en su interior y se sentía como un dragón vengativo. Pero más tarde, cuando pasó ante los moribundos de los postes, cuando oyó los gemidos y olió la sangre, Dani frunció el ceño. Fue justo, fue justo. Lo hice por los niños. La sala de audiencias era una estancia de techos altos con paredes de mármol violáceo. Pese a su grandiosidad, se trataba de un lugar gélido.
Allí había habido un trono en forma de fiera arpía. Dani lo había contemplado antes de ordenar que lo convirtieran en leña. No estoy dispuesta a sentarme en el regazo de la arpía. Utilizaba como trono un sencillo banco de ébano. Para ella resultaba suficiente, aunque los merinos murmuraban que no era digno de una reina. Sus jinetes de sangre la estaban aguardando ya. Las riquezas de Merín superaban todo lo imaginable. Hasta los mercenarios parecían saciados. Al otro lado de la estancia, Gusano Gris vestía el sencillo uniforme de los Inmaculados. Al menos en ellos sí que podía confiar. Y también en Bemplún el Moreno, tan querido por los dragones, y a su lado Darío, deslumbrante de oro. Darío, Bemplún, Gusano Gris, Irri, Jiki, Missandei. Dani se descubrió preguntándose quién sería el siguiente en traicionarla. El dragón tiene 3 cabezas. Hay 2 hombres en el mundo en los que puedo confiar. Seríamos 3 contra el mundo, como Aegon y sus hermanos. Pensó. ¿Ha sido tranquila la noche o solo me lo ha parecido? Preguntó Dani. Al parecer ha sido tranquila, Alteza, dijo Bemplún el Moreno. Aquello la alegró. El saqueo de Merín había sido brutal, pero ahora que ya era suya, Dani estaba decidida a poner fin a los destrozos. Decretó que se colgara a los asesinos, que los saqueadores se les fuera cortada una mano y a los violadores el miembro viril. 8 asesinos pendían ya de las murallas y los Inmaculados habían llenado un canasto con manos ensangrentadas y blandos gusanos rojos. Merín volvía a estar en calma. Una mosca le zumbó al lado de la cara. Dani la espantó, pero volvió al instante. Esta mañana tenía moscas en la cerveza. Hasta me he tragado una. Bemplum soltó una carcajada. Las moscas son la venganza de los muertos. Darío sonrió. Los cadáveres crían gusanos y los gusanos crían moscas. Pues nos libraremos de los cadáveres, empezando por los de la plaza. ¿Te encargarás de eso, Gusano Gris? La reina ordena. Unos obedecen. Más vale que traigáis sacos y palas, gusano, le aconsejó Ben el Moreno. Estos están bien maduros. Se van cayendo a pedazos de los postes. Dani recordaba el horror que había sentido al ver la plaza del castigo de Astapor. Yo he cometido una crueldad de la misma magnitud, pero sin duda lo merecían. La justicia, por dura que sea, sigue siendo justicia. Pensó. Alteza, Intervino Missandei. los Quiscarios honran a sus muertos prestigiosos enterrándolos en las criptas que hay debajo de sus mansiones. Si hervís los huesos y los devolvéis a sus parientes, alabarán vuestra bondad. Las viudas me seguirán maldiciendo. Pensó. Que así se haga. ¿Cuántos han solicitado audiencia esta mañana? Se han presentado 2. Llegaron anoche en la Estrella Índigo, una galera mercante procediente de Karth, dijo Darío. ¿Quiénes son? El capitán de la Estrella y un hombre que dice hablar en nombre de Astapor. Recibiré primero al emisario. Resultó ser un hombrecillo pálido, con rostro de hurón. Vuestra adoración. Me llamo Gael. Traigo saludos a la madre de dragones en nombre del rey Cleon de Astapor. Cleon el Grande. Yo dejé el gobierno de Astapor en manos de un consejo, un sanador, un sabio y un sacerdote. Vuestra adoración. Esos canallas taimados traicionaron la confianza que depositasteis en ellos. Se descubrió que estaban conspirando para devolver el poder a los bondadosos amos y encadenar otra vez al pueblo. Cleon el Grande les cortó la cabeza con el hacha de carnicero y el agradecido pueblo de Astapor quiso coronarlo por su valor, Noble Gael, dijo Missandei. ¿se trata del mismo Cleon que antes fuera propiedad de Gratham Moulor? Resultó evidente que la pregunta ponía nervioso al enviado. Cierto, reconoció. Es un gran hombre. Missandei se acercó a Dani. Era carnicero en las cocinas de Gratham. Le susurró al oído. Se decía de él que era capaz de matar un cerdo más deprisa que ningún otro hombre. He puesto hasta por en manos de un rey carnicero. Dani sintió náuseas, pero sabía que no podía permitir que el enviado se diera cuenta. Rezaré para que el rey Cleon gobierne con sabiduría. ¿Qué quiere de mí? ¿Podríamos hablar en privado, Alteza? Gael se frotó la boca.
No tengo secretos para mis capitanes y comandantes. Como deseéis. Cleon el Grande me pide que os transmita su devoción. Dice que vuestros enemigos son sus enemigos y los peores de todos ellos son los sabios amos de Yunkai. Os propone un pacto entre Astapor y Merín, Juré que nada malo sucedería a Yunkai si liberaba a los esclavos. dijo Dani. Esos perros yunquíos no son dignos de confianza. En estos mismos momentos están conspirando contra vos. Están reclutando un ejército. Hay barcos de guerra en construcción. Han partido enviados rumbo al nuevo Gis y Volantis para pactar alianzas y contratar mercenarios. Incluso han enviado jinetes a Baez Dorrak para lanzar un calasar contra vos. Cleon el Grande me pide que os diga que no tengáis miedo. Como muestra de su compromiso, Cleon el Grande se ofrece a sellar la alianza con un matrimonio. ¿Un matrimonio? ¿Conmigo? Cleon el Grande os dará muchos hijos fuertes. Dani se quedó sin palabras, pero la pequeña Missandei acudió en su ayuda. Le dio muchos hijos a su primera esposa. Cleon el Grande tiene 3 hijas de su primera esposa. 2 de sus nuevas esposas están embarazadas. Pero si la madre de dragones accede a casarse con él, las repudiará a todas. Es muy noble por su parte. Meditaré sobre lo que me habéis dicho, mi señor. Dio orden de que se alojara Gael en la parte baja de la pirámide. Todas las victorias se conviertan en escoria en mis manos. Pensó. Haga lo que haga, todo termina en muerte y espanto. Cuando corriera la voz de lo que había acaecido en Astapor, los nuevos libertos merinos querrían seguirla cuando partiera hacia Occidente, por temor de lo que les pudiera suceder si se quedaban. Pero lo que les sucedería durante la marcha podía ser todavía peor. Tenía por delante un camino cargado de peligros y sangre. Ser Jorah se lo había advertido. No, no quiero pensar en Jorah Mormont. Que siga así un poco más. Recibiré al capitán de la galera. El capitán de la Estrella Índigo era de Karth, así que derramó copiosas lágrimas cuando le preguntó por Astapor. La ciudad se desangra. Los cadáveres se pudren en las calles y en los mercados no hay comida ni esclavos a la venta. Los secuaces del rey carnicero han cogido a todos los niños de alta cuna para preparar nuevos inmaculados. Lo que más sorprendió a Dani fue lo poco sorprendida que se quedó con la noticia. Se acordó de Héroe, a la que había intentado proteger. Lo mismo pasará en Meereen cuando me marche. Pensó. Los esclavos de las arenas de combate ya empezaban a resultar demasiado pendencieros y desafiantes. Por lo visto, pensaban que la ciudad era suya. Entre los que había hecho ahorcar estaban 2 de ellos. No puedo hacer nada más. Se dijo. ¿Qué queréis de mí, capitán? Esclavos. Tengo las bodegas llenas a reventar de marfil, ámbar gris, pieles de caballos rayados y otras mercancías de calidad. No tenemos esclavos en venta, Dijo Dani. Perdonad, mi reina. Daerio dio un paso adelante. La orilla del río está llena de merinos que suplican vuestro permiso para venderse a este mercader. ¿Quieren ser esclavos? Preguntó Dani boquiabierta. Los que se ofrecen son de hablar culto y alta cuna, dulce reina. Los esclavos como estos son muy valorados. En las ciudades libres serían instructores, escribas, esclavos de cama o incluso sanadores y sacerdotes. Dormirían en lechos blandos y vivirían en mansiones. Aquí lo han perdido todo. Ya entiendo. Si un hombre o una mujer quiere venderse, puede hacerlo. Pero no permitiré que vendan a los niños, ni que el marido venda a la esposa. En Astapor, cada vez que un esclavo cambiaba de manos, la ciudad se quedaba con una 10ª parte del precio. Le dijo Missandei. Nosotros haremos lo mismo, una 10ª parte. En monedas de oro o plata, o en marfil. Meereen no tiene necesidad de azafrán, clavos ni pieles extravagantes. Se hará como ordenáis, gloriosa reina, dijo Darío. Mis cuervos de tormenta recolectarán el diezmo para vos. Dani sabía que si los cuervos de la tormenta se encargaban de la recaudación, se perdería al menos la mitad del oro.
Pero los segundos hijos no eran más de fiar y los Inmaculados, aunque incorruptibles, eran analfabetos. Hay que llevar un registro. Buscad entre los libertos a unos pocos que sepan leer, escribir y hacer cuentas. Terminadas sus gestiones, el capitán de la Estrella Índigo hizo una reverencia y se retiró. Dani se acomodó inquieta en el asiento de ébano. Yunkai y Astapor, amenazas de guerra, proposiciones de matrimonio, la marcha hacia el oeste que pendía sobre ella como una sombra. Necesito a mis caballeros. Necesito sus espadas y necesito sus consejos. Pero la sola idea de volver a ver a Jorah Mormont la hacía sentir como si se hubiera tragado una nube de moscas. Soy de la sangre del dragón. Tengo que ser fuerte. Cuando me enfrente a ellos, en mis ojos debe haber fuego, no lágrimas. Decidle a Belguas que haga venir a mis caballeros. A mis buenos caballeros. El ascenso había dejado jadeante a Belwas el Fuerte cuando cruzó las puertas, agarrando a cada uno por un brazo. Ser Barristan entró con la cabeza bien alta, pero Ser Jorah se acercó sin levantar la vista del suelo de mármol. Uno se siente orgulloso y el otro culpable. El anciano se había afeitado la barba blanca. Sin ella parecía 10 años más joven. En cambio, su oso de pelo cada vez más escaso tenía un aspecto envejecido. Belwas el Fuerte cruzó los brazos ante el pecho y quedó a la espera. Ser Jorah carraspeó para aclararse la garganta. Khaleesi. Cuánto había añorado el sonido de su voz, pero debía mostrarse firme. ¡Silencio! Cuando os envié por las cloacas, en parte tenía la esperanza de no volver a veros. Me pareció un fin muy adecuado para los mentirosos. Morirían ahogados en excrementos de traficantes. Pero volvisteis a mí, mis galantes caballeros de Poniente, un informador y un cambiacapas. Mi hermano Viserys os habría colgado a los dos. He de reconocer que me ayudasteis a ganar. Ganamos esta ciudad para vos. Ser Jorah apretó los labios. Nosotros, las ratas de cloaca, ¡Silencio! ordenó de nuevo. Aunque lo que decía era verdad. Mientras la polla de Yoso y los otros arietes destrozaban las puertas de la ciudad y mientras los arqueros disparaban andanadas de flechas llameantes, Dani había enviado a 200 hombres para prender fuego a los cascos de los barcos. Pero el objetivo de aquello no era más que ocultar su verdadero propósito. Cuando las naves en llamas atrajeron la atención de los defensores de las murallas, un puñado de nadadores osados se aventuraron a meterse en el río, encontraron una entrada de las cloacas y abrieron las rejas de hierro oxidadas. Ser Jorah, Ser Barristan, Belwas el Fuerte y 20 locos valerosos atravesaron las aguas marrones y subieron por un túnel. El agua de las cloacas no les llegaba más que hasta el muslo. Llevaban las antorchas envueltas en hule para mantenerlas secas, así que disponían de luz. Algunos de los libertos tenían miedo de las enormes ratas, hasta que Belwas el Fuerte atrapó una y, de un mordisco, la despedazó. Un gran lagarto blancuzco agarró con las fauces la pierna de un hombre y se lo llevó, pero la siguiente vez Ser Jorah mató a la bestia con la espada. Cuando llegaron a la superficie, Belwas el Fuerte los guió hasta la arena de combate más cercana, donde cogieron por sorpresa a unos pocos guardias y rompieron las cadenas de los esclavos. En menos de una hora, la mitad de los esclavos de Meereen se habían rebelado. Ayudasteis a ganar esta ciudad, y en el pasado me servisteis bien. Ser Barristan me salvó del bastardo del titán, y también del hombre pesaroso en Karth. Ser Jorah me salvó del envenenador de Baes Dothrak y de los jinetes de sangre de Drogo tras la muerte de mi sol y estrellas. Y pese a todo, me mentisteis y me traicionasteis. Se volvió hacia Ser Barristan. Protegisteis a mi padre. En el tridente luchasteis junto a mi hermano, pero abandonasteis a Viserys en el exilio y os arrodillasteis ante el usurpador. ¿Por qué? Quiero saber la verdad. Ay, verdades duras. Robert era un buen caballero. Nos perdonó la vida a mí y a muchos otros. El príncipe Viserys no era más que un niño y... Perdonadme, mi reina, pero me habéis pedido que diga la verdad. Incluso de niño, vuestro hermano Viserys era digno hijo de su padre.
Digno hijo de su padre. ¿Qué queréis decir? En Poniente a vuestro padre lo llamaban el Rey Loco. No os lo ha dicho nadie. Viserys, sí. El rey loco. Pensó. El que lo llamaba así era el usurpador. El usurpador y sus perros. El rey loco. Se dijo. Infamias. ¿Por qué pedís la verdad, si luego vais a cerrar los oídos para no escucharla? Ya os dije que utilicé un nombre falso para que los Lannister no supieran que me había unido a vos. No es toda la verdad, Alteza. Lo que quería era observaros un tiempo, antes de juraros lealtad, para asegurarme de que no... ¿De que no era digna hija de mi padre? Y si no era hija de su padre, ¿quién era? De que no estabais loca. Pero no veo la lacra en vos. La lacra. No soy un maestre que pueda citaros la historia, Alteza, pero hasta los niños saben que los Targaryen han bordeado siempre la locura. En cierta ocasión, el rey Jaehaerys me dijo que la locura y la grandeza no son más que dos caras de la misma moneda. Según él, cada vez que nacía un Targaryen, los dioses tiraban la moneda al aire y el mundo entero contenía el aliento para ver de qué lado caía. Jaehaerys. Este anciano conoció a mi abuelo. Aquello la hizo meditar. La mayor parte de lo que sabía de Poniente se lo había contado su hermano, y el resto Ser Jorah. Ser Barristan sabría mucho más que los dos juntos. Él puede decirme de dónde vengo. ¿Estáis diciendo que soy una moneda en las manos de algún dios? Sois la legítima heredera de Poniente. Os serviré fielmente como caballero, si es que me consideráis digno de volver a llevar la espada. Si no, me daré por satisfecho con servir como escudero a Belwas el Fuerte. ¿Y si decido que solo sois digno de ser mi bufón? O tal vez mi cocinero. Sería un honor, Alteza. Se me da bien asar manzanas y hervir carne de buey, y he asado muchos patos en la hoguera de un campamento. Espero que os gusten grasientos, con la piel quemada y la carne todavía cruda. Tendría que estar loca para comer semejante bazofia. No pudo por menos que sonreír. Ben Plum, entregad vuestra espada larga a Ser Barristan. Pero Barba Blanca no la aceptó. Tiré mi espada a los pies de Joffrey, y desde entonces no he vuelto a tocar una. Solo de la mano de mi legítima reina volveré a aceptar una espada. Como deseéis. Dany cogió la espada y se la ofreció por el puño. El anciano la aceptó con gesto reverente. Ahora, arrodillaos y prestad juramento. Ser Barristan hincó una rodilla en el suelo, depositó la espada ante ella y recitó el juramento tradicional. Dany a duras penas le prestó atención. Este ha sido el fácil. Pensó. El difícil va a ser el otro. Cuando terminó el juramento, se volvió hacia Jorah Mormont. Ahora vos, decidme la verdad. El hombretón tenía el cuello rojo. Dany no sabía si por la rabia o por la vergüenza. He intentado decírosla 100 de veces. Os advertí que Arstan no era lo que parecía. Os advertí de que Sharo y Payat Pri no eran de confianza. Me advertisteis contra todo el mundo excepto contra vos. Su insolencia la ponía furiosa. Tendría que suplicar mi perdón. Pensó. No confiéis en nadie, me decíais. Solo en Jorah Mormont. Y mientras vos erais la marioneta de la araña. No soy la marioneta de nadie. Acepté el oro del eunuco. Sí, aprendí unas claves y escribí unas cuantas cartas. Pero nada más. ¿Nada más? Me espiasteis. Me vendisteis a mis enemigos. Durante un tiempo, sí, reconoció de mala gana. Luego dejé de hacerlo. ¿Cuándo? ¿Cuándo parasteis? Envié un informe en Karth, pero... En Karth. Dany había tenido la esperanza de que hubiera terminado mucho antes. Cuando murió Khal Drogo, me pedisteis que fuera con vos a GT. ¿Eran vuestros deseos o los de Robert? Solo quería protegeros, insistió. Tenía que apartaros de ellos. Sabía que son unas serpientes. ¿Y vos qué sois? ¿Le dijisteis que estaba embarazada de Drogo? No intentéis negarlo, intervino Ser Barristan con brusquedad. Yo estaba presente,
y Robert decretó que Su Alteza y el niño debían morir. Incluso se comentó que os podríais encargar del trabajo a cambio de un indulto. Es mentira. Yo jamás sabría. Fui yo quien impidió que bebierais el vino. Cierto. ¿Cómo supisteis que el vino estaba envenenado? Pues lo sospeché. Con la caravana llegó una carta de Varys. Él os quería tener vigilada, pero sin que sufrierais daño. Se dejó caer de rodillas. Si no hubiera sido yo, habrían encontrado otro informador. Lo sabéis bien. Sé que me traicionasteis. Sé que un envenenador trató de matar a mi hijo por vuestra culpa. Eso es lo que sé. No tuve intención de... Perdonadme. Tenéis que perdonarme. Tengo que perdonaros. Era demasiado tarde. Ya no podía exculparlo como había sido su intención. Había arrastrado al vendedor de vinos atado a la yegua hasta que no quedó nada de él. No merecía lo mismo el hombre que la había vendido. Es Jorah, mi oso valiente, el brazo derecho que jamás me falló. Sin él habría muerto, pero... No puedo perdonaros. Habéis perdonado al viejo. Me mintió en cuanto a su nombre. Vos vendisteis mis secretos a los que mataron a mi padre y robaron el trono de mi hermano. Os he protegido. He luchado por vos. He matado por vos. Me habéis besado. Pensó. Me habéis traicionado. Entré en las cloacas como una rata. Todo por vos. Dany no dijo nada. No había nada que decir. Daenerys, terminó. Os he amado. 3 traiciones conocerás. Una por oro, una por sangre y una por amor. Pensó. Dicen que los dioses no hacen nada sin un propósito. No habéis muerto en la batalla, así que debe de ser que aún quieren algo de vos. Pero yo no. Quedáis desterrados, Ser Jorah. Volved con vuestros amos a desembarco del rey. Recoged el indulto que os prometieron. O marchaos a Astapor. No. Tendió la mano hacia ella. Daenerys, por favor, escúchame. Ella le dio un golpe en el brazo. No os atreváis a tocarme de nuevo, ni a pronunciar mi nombre. Tenéis hasta el amanecer para recoger vuestras pertenencias y salir de esta ciudad. Si la luz del día os encuentra todavía en Meereen, haré que Belwas el Fuerte os arranque la cabeza. Así será. Creedme. Se volvió bruscamente. Las faldas se le enrollaron a las piernas. Sacad a este mentiroso de mi vida. No debo llorar. No debo llorar. Si lloro, lo perdonaré. Belwas el Fuerte cogió a Ser Jorah por el brazo y lo sacó casi a rastras. Cuando Dany miró de reojo, el caballero caminaba lento y tambaleante. Apartó la vista de nuevo hasta que oyó que las puertas se cerraban. Entonces se dejó caer en el asiento de ébano. Ya se ha ido. Mi padre y mi madre, mis hermanos, Sir William Darry, Drogo, que era mi sol y estrellas, su hijo, que se me murió dentro, y ahora Ser Jorah. La reina tiene buen corazón, ronroneó Darío. Pero ese hombre es más peligroso que todos los Oznax y todos los meros juntos. No tenéis ni siquiera que dar la orden, mi esplendor. Con que hagáis un pequeño gesto de asentimiento, vuestro Darío os traerá su cabeza. Dejadlo en paz. La balanza ya está equilibrada. Que se vaya a casa. Dany se imaginó a Jorah entre viejos robles nudosos y arroyuelos gélidos que discurrían por colinas elevadas. Lo vio entrar en un torreón donde los perros dormían junto a la chimenea y el olor a carne impregnaba el ambiente. Hemos terminado por ahora. Les dijo a sus capitanes. Tuvo que controlarse para no correr escaleras arriba por los peldaños de mármol. Irri la ayudó a ponerse algo más cómodo. «Pero si estáis temblando, Khaleesi», dijo la muchacha cuando se arrodilló para atarle las sandalias. Tengo frío. Tráeme el libro que estaba leyendo anoche. Quería perderse entre las palabras. El grueso volumen estaba lleno de canciones e historias de los 7 reinos. En realidad eran cuentos para niños, demasiado simples y fantasiosos para tratarse de historias reales. Todos los héroes eran altos y atractivos, y a todos los traidores se los reconocía por sus ojos huidizos. Pero, de todos modos, le gustaban.
Cuando la doncella le llevó el libro, a Dani no le costó encontrar la página donde había dejado la lectura, pero fue inútil. Descubrió que tenía que leer cada párrafo una docena de veces. Ser Llora me regaló este libro el día de mi boda. Pero Dario tiene razón. No debería haberlo desterrado. Tendría que haberlo conservado a mi lado, o si no, haberlo hecho matar. A veces volvía a sentirse como una niñita asustada. Podía volver a llamar a Ser Llora o enviar a Darío a matarlo. Dani rehuyó la decisión saliendo a la terraza. Se encontró a Raegal dormido junto al estanque. Drogon estaba posado en la cima de la pirámide. No había ni rastro de Viserion, pero al acercarse al antepecho para escudriñar el horizonte, divisó a lo lejos las alas claras que sobrevolaban el río. Está cazando. Cada día se vuelven más atrevidos. Puede que algún día uno de ellos no regrese. Alteza. Se volvió al oír la voz de Ser Barristan a su espalda. Perdonadme, Alteza, solo quería deciros, ahora que sabéis quién soy, un caballero de la Guardia Real está en presencia de su rey, día y noche. Por ese motivo, nuestros juramentos nos exigen proteger sus secretos. Pero, por derecho, los secretos de vuestro padre ahora os pertenecen a vos y pensé que tal vez quisierais hacerme algunas preguntas. ¿Preguntas? Pensó. Tenía 100 preguntas, 1000, 10.000. ¿Por qué en aquel momento no se le ocurría ninguna? ¿De verdad estaba loco mi padre? Se le escapó. ¿Por qué pregunto semejante cosa? Se dijo. Viserys decía que eso de la locura era una estratagema del usurpador. En vuestro padre siempre hubo un punto de locura, pero también era encantador y generoso. El comienzo de su reinado fue muy prometedor, pero a medida que pasaban los años, los errores fueron cada vez más frecuentes. ¿Seguro que quiero escuchar eso ahora mismo? Lo interrumpió Dani. Posiblemente no. Ahora mismo no. Ahora mismo, no. Algún día. Algún día me lo tendréis que contar todo. Lo bueno y lo malo. Espero que haya algo bueno que decir sobre mi padre. Desde luego, Alteza. Sobre él y sobre los que lo precedieron. Vuestro abuelo Yajaeris, su padre Aegon, vuestra madre y Raegar, más que ningún otro. Me habría gustado conocerlo. A mí me habría gustado que os conociera. Cuando estéis preparada os lo contaré todo. Dani lo besó en la mejilla y le dio permiso para retirarse. Aquella noche no consiguió comer ni un bocado. Cuando llegó la hora de acostarse, Dani se llevó a Irri a la cama. Pero mientras se estremecía de alivio y pasaba los dedos por la espesa cabellera negra de su doncella, imaginaba que era Drogo quien la tenía entre sus brazos. Solo que, sin saber por qué, el rostro de su sol y estrella se seguía transformando en el de Darío. Si deseara a Dario, solo tendría que decirlo. Hoy tenía los ojos casi violeta. Los sueños de Dani fueron muy agitados y estaba demasiado inquieta para intentar dormir de nuevo. Irri dormía profundamente a su lado, tenía los labios entreabiertos y un pezón oscuro le asomaba de las sábanas de seda. Durante un momento Dani se sintió tentada, pero a quien deseaba era a Drogo, o tal vez a Darío. No a Irri. Sus besos tenían el sabor del deber. Se levantó y dejó a Irri dormida. Jiki y Missandei dormían en sus lechos. Dani se puso una túnica y salió a la terraza. El aire era gélido, pero le gustaba la sensación de la hierba entre los dedos de los pies, el sonido de las hojas susurrándose entre ellas. Se apoyó en el bajo antepecho de ladrillos para contemplar la ciudad. Meereen también dormía. Tal vez perdida en sueños de tiempos mejores. La noche cubría las calles como un manto negro, ocultaba los cadáveres, las ratas grises que salían de las cloacas para devorarlos, los enjambres de moscas zumbonas, y de cuando en cuando se divisaba la luz tenue de un farol que se movía por un callejón. Tal vez uno de ellos fuera de Ser Llora. Adiós, viejo oso. Adiós, traidor. Ella era Daenerys de la Tormenta, la que no arde, Khaleesi y reina, madre de dragones, exterminadora de brujos, rompedora de cadenas, y no había ni una persona en el mundo en la que pudiera confiar. ¿Alteza? A su lado estaba Missandei.
Me he despertado y he visto que no estabais. ¿Habéis dormido bien? ¿Qué estáis mirando? Mi ciudad. Buscaba una casa con una puerta roja. ¿Una puerta roja? ¿De qué casa habláis? No importa. No me mientas nunca, Miss Sunday. No me traiciones nunca. Jamás. Mirad, está amaneciendo. Dani siguió cogida de la mano con Miss Sunday mientras veían salir el sol. Todos los adoquines grises se fueron tornando rojos, amarillos, azules, verdes, anaranjados. Ante sus ojos, las arenas de combate color escarlata se convirtieron en heridas sangrantes. En la terraza, unas cuantas moscas zumbaban con torpeza. Un pájaro empezó a gorjear en el caqui. Luego lo siguieron otros dos. Dani inclinó la cabeza para escuchar su canto, pero los sonidos de la ciudad no tardaron en ahogarlo. Aquella mañana convocó a los capitanes y comandantes en el jardín. Aegon el Conquistador llevó la sangre y el fuego a Poniente, pero luego le dio paz, prosperidad y justicia. En cambio, yo he sido más cal que reina. He arrasado, saqueado y pasado de largo. Es que no hay por qué quedarse, dijo Ben Plum el moreno. Alteza, los traficantes de esclavos fueron los causantes de su desgracia, dijo Darío Naharis. También habéis traído libertad. Señaló Miss Sunday. Libertad para morir de hambre. ¿Qué soy? ¿Un dragón o una arpía? Estoy loca. Tengo la lacra. Pensó. Un dragón, dijo Ser Barristan sin titubeos. Merín no es poniente, Alteza. ¿Cómo podré gobernar los 7 reinos si no puedo dirigir ni una ciudad? Dani les dio la espalda para contemplar la ciudad una vez más. Mis hijos necesitan tiempo para curarse y aprender. Mis dragones necesitan tiempo para crecer y fortalecer las alas. Y yo también. No permitiré que la arpía de Yunkai vuelva a encadenar a los que he liberado. No proseguiré la marcha. ¿Qué haréis entonces, Khaleesi? Preguntó Rakaro. Quedarme. Gobernar. Reinar.